Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Jennifer Consuelo García Rojas. Soy estudiante de Ingeniería Industrial del CEA de Sogamoso de la Escuela de Ciencias Básicas de Tecnología e Ingeniería. La materia de la cual estoy cursando es Física General y vamos a tratar unos ejercicios y un simulador sobre el simulador de la rampa. Entonces, nos dice la A que haga clic en reiniciar, coloque el refrigerador en el tablón rampa, varíe el ángulo de inclinación con clic sosteniendo el tablón y responda para qué ángulo del valor de la fuerza normal es igual al peso, qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa y para qué valor el ángulo del refrigerador empieza a deslizarse la rampa abajo. La respuesta de este primer ítem es que el valor de la fuerza normal es igual al peso cuando el ángulo está en cero, o a medida que el ángulo se incrementa, la magnitud de la fuerza normal disminuye siendo el refrigerador y empieza a deslizarse rampa abajo en el ángulo 27 grados. Nos vamos para la rampa y lo que vamos a encontrar primero es que si bajamos la rampa, podemos decir que cuando el ángulo está en cero, la fuerza normal es igual a la magnitud de la fuerza, ¿cierto? Bueno, de la fuerza del peso. Con esto podemos decir que cuando cambia el ángulo, cuando cambia el ángulo, notamos que la inclinación, podemos notar que aparece una tercera fuerza, que sería la de la fricción, ¿cierto? Y que a medida que esta incrementa, la fuerza normal disminuye. Entonces, tenemos una posición de 10 metros y un ángulo de 27 grados. Cuando esta empieza a deslizarse, notamos que va rampa abajo. ¿Listo? Entonces, esa sería nuestra primera parte. Luego nos dicen en el ítem B, seleccione la pestaña Más detalles, coloque el refrigerador sobre el tablón y encuentre el ángulo a partir del cual el refrigerador empieza a deslizarse. Tenga presente que debe hacer clic en el botón adelante para verificar que el refrigerador se mueva. Encontrando el ángulo, haga clic en el botón pausa y cambie el valor del coeficiente de fricción por todos mostrando abajo y escriba al frente de cada uno el valor del ángulo cuando el refrigerador empieza a deslizarse. Entonces, nos vamos para más detalles, ¿verdad? Y decimos que el coeficiente de fricción va a ser de 0,1, ¿verdad? Y colocamos un ángulo de 6,2. Y lo que vamos a hacer es que pues obviamente va deslizando, ¿cierto? Cambiamos nuestro coeficiente y le damos un desplazamiento de fricción de 0,3 con un ángulo de 17,2. Damos adelante y notamos cómo va teniendo nuestra rampa la aceleración hacia adelante, cómo se va deslizando. Luego vamos a colocar el coeficiente de 0,6 con un ángulo de 31,4 grados. 31,4 grados. Y vamos a ver
cómo pues se desliza hacia el frente. Luego vamos a nuestro coeficiente de fricción de 0,9 con un ángulo de 42,4. Ángulo de 42,4, ¿verdad? Vamos hacia adelante y veremos cómo se desliza. ¿Listo? Eso sería nuestra, nuestro ítem. Decimos que para la respuesta del B, dice que la relación que hay entre el coeficiente de fricción y el ángulo en el que el refrigerador empieza a deslizarse justifique su respuesta. Pues decimos que la relación entre el coeficiente de fricción y el ángulo es es que a medida que aumenta el coeficiente de fricción, proporcionalmente lo hará el ángulo en el que en el que el refrigerador, acá lo cambiamos y decimos que en el que el refrigerador empieza a deslizarse y la fuerza del peso tiene una magnitud vectorial que tiene componentes en X y Y y componentes en Y en el diafragma libre del cuerpo DLC. Cuando aumenta la medida del ángulo, la fuerza del peso en X aumenta y en Y disminuye. Por la magnitud de la fuerza de rozamiento incrementa en X, esto implica que se ejerce una mayor fuerza en el componente X y del peso para conseguir la pérdida del equilibrio. Bueno, pasamos a nuestro punto C y dice que diseñe un plan o proceso que le permite comprobar si la masa del objeto afecta o no el ángulo de deslizamiento. Para empezar el plan es necesario que defina cuál es la variable independiente y la variable dependiente y cuál será la constante. Entonces decimos que la variable independiente sería nuestra masa y la variable dependiente sería el ángulo de inclinación y la constante sería la constante de fricción, ¿cierto? Nos dice que coloquemos unos datos, entonces en la tabla vamos a colocar masa y ángulo de inclinación. Nuestra masa va a ser de 100 kilogramos, 200 kilogramos, 300 kilogramos y 400. Y todo esto lo vamos a hacer a un ángulo de inclinación de 27 grados. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos para la rampa, ¿verdad? Nos dice que en el coeficiente de fricción tiene que estar en 0,5. Nuestra masa va a estar en 100 kilogramos y nuestro ángulo va a ser siempre de 27 grados. De 27 grados. 27 grados. ¿Verdad? Acá lo que vamos a hacer es reiniciar. Pues ya está abajo nuestro archivo, pero nosotros decimos que es un refrigerador. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener una masa de 100 kilogramos, ¿cierto? Y un ángulo de 27. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos viendo el desplazamiento. Si lo cambiamos a 200, vamos viendo la inclinación. Si lo cambiamos a 300, se desliza. Y si lo cambiamos a 400, se desliza.
Bueno, entonces esto sería nuestro último ejercicio en la rampa y decimos la respuesta C, que sería que la masa no tiene implicación en el ángulo de desplazamiento porque cuando se inicia el desplazamiento la aceleración no depende de la masa y esta depende del coeficiente de rozamiento del ángulo. Entonces, muchas gracias por su atención.